Sí. A ver. Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, quería agradecer a Paco el que nos invite a estas charlas, ¿de acuerdo? Y bueno, estamos aquí, Rafael Molina y yo, Fidel Aznar, para presentaros la charla titulada Inteligencia Artificial en Tecnologías Actuales, donde vamos a ver principalmente tanto los proyectos y líneas pasadas que lleva nuestro grupo de investigación como los proyectos actuales que estamos desarrollando. Bien, vamos a hacer una primera parte de la presentación muy rápida, donde os contaré muy brevemente qué es el grupo I3A, dónde está ubicado, etcétera, y donde también enumeraremos rápidamente el personal del grupo, para centrarnos después en la segunda parte de la charla, donde primero veremos un poco los proyectos históricos que ha ido desarrollando el grupo, para centrarnos sobre todo en los proyectos actuales que estamos desarrollando. Bien, el grupo I3A viene del nombre Informática Industrial e Inteligencia Artificial, con lo cual, como podréis suponer, su idea, su fundamento es aplicar técnicas de inteligencia artificial con énfasis en lo que sería la implantación, la transferencia tecnológica. Ya lleva unos años, estamos hablando que prácticamente tenemos 20 años de actividad desde 1995. Nos ubicamos casi en el tiempo en el que se creó la escuela, que me suena que fue por el 90 y poco, y estamos actualmente integrados en el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Somos bastante gente, con lo cual desarrollamos no una línea, sino varias líneas, y dentro de estas líneas, pues nuestro personal se organiza en distintas unidades singulares de investigación. Personal. Somos 17 tiempos completos. La directora del grupo es María del Mar Pujol López. Entre estos estamos Rafa y yo, ¿de acuerdo? Y ya vamos a centrarnos un poquito en ver inicialmente qué cosas hemos desarrollado en el grupo. Bien, he seleccionado 2 años, para no tardar mucho en esta parte, concretos sobre los que vamos a ver distintas líneas y proyectos que se desarrollaron. Vamos a ver cosas que hicimos en el 2003 y cosas que hicimos en el 2007. Bien, uno de los proyectos que desarrollamos, este era un proyecto coordinado con la Universidad de Murcia, era el proyecto de control y teleoperación de robots móviles a través de Internet. Como su nombre indica, intentábamos teleoperar un agente, un robot, de manera que pudiésemos desplazar al agente desde un lugar remoto y, por tanto, teníamos que tener una retroalimentación con una cámara que nos enviase, pues, si no en tiempo real, por lo menos casi, qué es lo que estaba visualizando la gente, qué es lo que estaba viendo el robot. Esto tenía a nivel tecnológico varias dificultades. Por ejemplo, la red, aparte de ser lenta, podía interrumpirse en algún momento. Eso significaba que teníamos que tener algún módulo que se encargase de controlar el robot, aunque no existiese conexión a Internet. De manera que si estaba cerca de un barranco y la última orden era continuar recto, el robot no continuase recto, aunque no hubiese conexión de Internet, lógicamente. Eso nos hizo crear varios subsistemas, todos coordinados, un subsistema de seguridad, un subsistema de control básico que interactuara entre lo que sería la conexión remota y los actuadores y sensores del robot. Y, por último, todo el tema de codificación de imágenes, etcétera, para intentar acelerar lo que era la conexión con los agentes. También trabajamos con un proyecto relacionado con técnicas biométricas y con tarjetas inteligentes, intentando gestionar el tema de autentificación de usuarios, etcétera. De manera que, utilizando técnicas de inteligencia artificial, pudiésemos segmentar la huella, detectar inequívocamente que una persona se identificaba como tal, etcétera. Esto ha ido avanzando en el tiempo. Ahora, por ejemplo, no sé si habéis ido a algún aeropuerto, como por ejemplo el de Birmingham, donde utilizan técnicas biométricas incluso a nivel de retina. Tienen un sistema que pasas por ahí y si estás identificado, simplemente haciendo una foto a la retina, detectan si puedes pasar y quién eres, etcétera.
Más cosas con las que trabajamos. Reconocimiento automático de sonidos. Este era un proyecto curioso en el cual nos interesaba detectar a un tipo concreto de aves. Unas aves que son comunes de por aquí, que se llaman aves de especie zorzal, y nos interesaba concretamente ver cuál era su ruta migratoria. De manera que construimos un dispositivo que era capaz de analizar el canto de estas aves y, situando este dispositivo en diversas áreas, podíamos controlar la cantidad o por lo menos si había pasado alguna de estas aves por los sitios que estuvieran determinados por la existencia de estos dispositivos. Más cosas. A nivel también de representación tridimensional trabajamos con reconstrucción de objetos utilizando isosuperficies, por ejemplo con metaballs, blobs, etcétera, de manera que podíamos representar pues condiciones físicas como podía ser la temperatura, flujos de corriente e incluso también podíamos utilizarlo para generar y representar elementos orgánicos. Esto se gasta muchas veces en medicina para representar en 3D pues, pruebas médicas. También trabajamos con realidad virtual. Esto en concreto son 2 vistas de edificios de la Politécnica. También trabajamos con lenguajes tipo VRML, que hoy en día parece que están ya un poco descatalogados, ¿no?, a favor de VGL, etcétera. Pero bueno, en 2003 era tendencia generar este tipo de entornos, pues tanto para utilizarlos para técnicas de inteligencia artificial, de visión, como simplemente como una especie de mapas aumentados. También trabajamos con visión estéreo. Esto es un continuo que va a llegar hasta nuestros días, con lo cual simplemente pues esbozaros el que utilizando 2 cámaras, ¿de acuerdo?, podíamos obtener la profundidad de cada píxel de la imagen, lo que se llama el mapa de disparidad, para diversos usos. Y en el 2003 también trabajamos con una cosa que hoy en día se ve como muy común y muy obvia. Teníamos un proyecto que era sistema de posicionamiento con GPS e Internet, en el cual teníamos un receptor de GPS que se conectaba a un PC, y el PC lo que hacía era enviar las coordenadas por las cuales estaba pasando utilizando un móvil. Hoy en día ya sabéis todos que la mayoría de móviles pues incluyen tanto el GPS como una buena conexión de datos 3G, con lo cual podríamos decir que la finalidad, por lo menos inicial del proyecto, está conseguida, pero en esta época, en el 2003, esto no era tan común. Más cosas, avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos al 2007. Vamos a ver lo mismo, algunas líneas, proyectos que desarrollamos en el 2007 en nuestro grupo de investigación. En el 2007 empezamos a trabajar muy activamente con agentes inteligentes. Los agentes inteligentes vistos desde 2 perspectivas. Por una parte, agente inteligente como un paradigma por encima de los objetos, de manera que nos permitía encapsular y comunicar mejor varios agentes. Y por otra parte, visto también desde el punto inteligente, como un sistema autónomo que tiene capacidades para relacionarse con otros agentes, que además puede percibir tanto su comportamiento como el entorno circundante, etc. Un ejemplo de aplicación de agentes inteligentes fue un videojuego llamado Mad University, en el cual podíamos introducir ya no solo usuarios reales, sino agentes inteligentes, artificiales, que se encargaban pues de interactuar y con los cuales incluso podíamos tener conversaciones, etc. Bien, continuamos también con un grupo de temas englobados con la robótica móvil. Dentro de la robótica móvil hicimos varias cosas, por ejemplo, mapeado y localización, todo esto utilizando técnicas bayesianas. ¿Por qué? Pues porque tenemos de alguna manera que eliminar o por lo menos reducir el problema de la incertidumbre y la incerteza que nos genera el trabajar con robots reales. Un robot real, tanto los actuadores, los motores, como los sensores tienen errores. Esos errores tenemos que intentar eliminarlos. Para ello utilizamos varios modelos bayesianos que intentaban justamente eso, modelar y tratar con la incertidumbre. Por ejemplo, aquí tenemos uno de estos modelos que permitía, dada la entrada de las lecturas, pues saber en qué localización se encontraba el robot. Sin utilizar más datos, de manera que si situábamos el robot en cualquiera de las posiciones de este mapa, pues el robot era capaz, ya digo, sin información previa temporal,
de decir cuál era la probabilidad de que esto fuera un pasillo, fuera una sala, etc. Lo utilizamos también para más cosas. Por ejemplo, gastamos no solo sensores de ultrasonido, como sería este caso, sino también sensores láser e incluso fusionando sensores láser con omnivisión, con lo que sería una cámara que nos permitía obtener 360 grados. Aquí, por ejemplo, veis diversas secciones de un pasillo y para cada sección hay un puntito rojo, que no sé si se aprecia bien, en el cual sitúa un espejo. Pues bien, haciendo la intersección entre esos puntos y el espejo podemos obtener un mapa como el que veis aquí, donde tenemos ya no solo la información que nos devuelve el láser, sino añadiendo la información de color que puede ser utilizada pues, para temas de reconstrucción, para después hacer un matching de este mapa con una imagen e intentar situar dónde se encuentra la imagen, etc. Dentro también del campo de la robótica trabajamos un poco la computación afectiva, intentando mejorar las interfaces de interactuación con los robots. No es lo mismo, por ejemplo, un entorno industrial que un entorno médico donde interesa que tengamos un robot que, por ejemplo, no sé, tome la tensión en los pacientes. Pues en este caso tal vez sería interesante el utilizar interfaces más amigables que puedan transmitir incluso emociones. Pues bueno, esto requería a nivel técnico el desarrollar un sistema de músculos, un sistema de servos que fueran capaces de simular los movimientos de la boca, de los ojos, etc. Trabajamos a nivel mecánico con ese tipo de caras, incluso llegamos a trabajar con unos actuadores distintos a los habituales que se llaman muscle wires, que son unas fibras que dependiendo la intensidad de luz que le pasemos a las fibras, pues se expanden o se contraen. Y todo esto pues orientado a lo que os comento, hacer interfaces más parecidos a lo que serían personas. Bien, visión estereoscópica. Yo os he dicho que esto va a ser un constante que después Rafa nos va a ampliar. Pues continuamos trabajando también en 2007 con cámaras estéreo que nos permitían obtener mapas de disparidad y con estos mapas hacer varias cosas. Por ejemplo, aunque ya os he dicho que esto lo ampliará Rafa, pues generar mapas 3D única y exclusivamente con información visual. De manera que moviendo la cámara por un entorno podíamos reconstruir ese entorno para utilizarlo, como en el caso anterior, para diversas tareas. Otro tema fue la realidad virtual y aumentada. En este tema, pues lo importante era justamente eso, generar entornos virtuales sobre los cuales poder trabajar y además un tema que está muy de moda hoy en día con las gafas de Google, que es poder ampliar la visión normal con datos extra, de manera que, por ejemplo, podamos tener en nuestro entorno de trabajo pues sobreexpuesto un objeto, en este caso que simula que está detrás del monitor y se dibuje concretamente y en la posición que corresponda para que el monitor realmente lo tape, etcétera. ¿Vale? Ya os digo que eso es un tema que está muy de moda y cuando por fin Google decida sacar las gafas, más de una de estas aplicaciones veremos. Bien, y ahora sí vamos a centrarnos con las líneas de desarrollo principales que estamos siguiendo ahora nosotros, ¿vale? Vamos a ver proyectos de investigación y vamos a ver líneas enmarcadas principalmente en estos 4 puntos que os he puesto aquí. En agentes inteligentes y robótica de enjambre, que os contaré yo, y en realidad virtual y videojuegos que os contará Rafa. Nuestra intención es hacer una charla bastante entretenida y dejaros un poco de tiempo para que después cualquier duda, cualquier tema que queréis que ampliemos, nos lo digáis, ¿vale? Porque vamos a dar breves pinceladas sobre estos temas. Lógicamente no vamos a entrar a fondo con ninguno de las líneas ni de los proyectos con los que estamos trabajando. Bien, pues empiezo a comentaros un poco el tema de robótica de enjambre. En este caso, y posiblemente también en los temas que os va a contar Rafa, los agentes inteligentes estén flotando. Y digo flotando porque supongo que a la hora de implementar y de diseñar posiblemente saldrán varias veces. Aquí ahora veréis que dentro del proyecto hay una parte concreta de agentes inteligentes y cuando lleguemos ya os la contaré. Bien, dentro de la robótica de enjambre estamos actualmente, a día de hoy, trabajando con el proyecto de adaptación y autoensamblado morfológico en sistemas de enjambre inteligentes. Respiro un poco después de decir el título. Ahora os voy a explicar un poquito algún término que sí que quiero que conozcáis, ¿vale? Para que entendáis
un poquito qué estamos haciendo aquí. El término más importante es sistema de enjambre inteligente y sí que quiero, ya os digo, en un minuto explicaros qué entendemos por sistema de enjambre inteligente. Bien, normalmente en inteligencia artificial lo que intentamos es emular, intentar construir lo que sería el funcionamiento de un cerebro humano, ¿vale? Diseñamos algoritmos, técnicas que intentan funcionar como lo haría un cerebro humano. El sistema de enjambre o la inteligencia de enjambre tiene una aproximación distinta. Lo que intenta es simular un enjambre, por ejemplo, de insectos, de peces o de pájaros en cuanto a su funcionamiento. ¿Y qué características tiene este enjambre? Pues principalmente las características son, primero, que va a estar formado de muchos agentes individuales. Y segundo, que estos agentes individuales no van a ser agentes cognitivos. Podríamos verlos incluso como agentes reactivos, donde el procesamiento que tengan que realizar tiene que ser muy rápido y muchas veces simple. Bien, ¿y dónde está realmente entonces la inteligencia? Si estamos diciendo que estos agentes individualmente no lo son. Pues la inteligencia va a estar en la interacción de estos agentes. Como van a haber muchos, si soy capaz de diseñar en cierta manera la interacción de los agentes, voy a conseguir que emerja de alguna manera la inteligencia a nivel global de todo el enjambre. ¿Diferencias fundamentales de una aproximación clásica? Pues fijaros, en una aproximación clásica normalmente tenemos un control centralizado donde va a haber un agente líder, por ejemplo aquí un robot líder, que le diga a cada uno de los robots individuales qué es lo que tienen que hacer. Problemas, si este robot líder se estropea, me he quedado sin el resto de agentes porque no saben actuar. En una aproximación de enjambre, todos los agentes tienen el mismo peso. Si fallase un agente no pasaría nada. El resto sustituirían su tarea y continuarían funcionando. Bien, ahora sí, ¿qué es lo que queremos hacer con el proyecto? Pues bueno, como objetivos teníamos varios. Primer objetivo, queríamos crear una arquitectura de agentes que fuese capaz de funcionar con sistemas de enjambre. Y esto no es trivial, como veremos a continuación, porque una arquitectura de agentes a priori sí que tiene ciertos agentes que no pueden eliminarse del sistema, que no pueden caer. Y ya hemos dicho que en un sistema de enjambre sí que puede ocurrir de que uno o varios agentes caigan y eso no debe interceptar el funcionamiento del sistema. Segunda cosa que queríamos hacer, pues bueno, como estamos hablando de enjambres, un enjambre debe tener muchos agentes. Cuando digo muchos, digo cientos y miles de agentes. Eso significa que a nivel físico es muy difícil de probar. Por tanto, otro de nuestros objetivos fue crear simuladores 2D y 3D para probar el funcionamiento de estos enjambres. Y después, por último, utilizando los simuladores, robots físicos y nuestra arquitectura de agentes, desarrollar comportamientos, tanto comportamientos locales de los agentes como comportamientos globales que se obtienen a partir de esos comportamientos locales. Aquí tenéis un extracto de la arquitectura de agentes que creamos para dar soporte a la robótica de enjambre. Simplemente deciros que aquí la idea era que teníamos un grupo de agentes que se autorreplicaban entre ellos. De manera que si un agente caía, estos agentes de aquí, cualquiera de estos agentes, podía volver a replicar el estado anterior del agente, de manera que el tema de robustez que estábamos hablando, de que no existe ningún agente que sea fundamental para el sistema, lo teníamos cubierto. Después de crear la arquitectura, como os he comentado, nos interesaba tener varios simuladores para probar a nivel práctico nuestros comportamientos. Desarrollamos un simulador 2D que permitía no solo una simulación física de los robots, donde tenían una serie de sensores, detectaban de acuerdo a los obstáculos, evitaban, etcétera, sino que además estos robots están controlados por una plataforma que se llama Jade, de agentes, de manera que tenía vinculado directamente cada robot a un agente Jade. ¿Ventajas de esta aproximación? Pues que, por ejemplo, podía ser que uno de estos procesos fallase y, dada la arquitectura, automáticamente cualquiera de los otros procesos recrease un nuevo proceso para controlar el robot, ¿vale? Estamos hablando muchas veces de escalabilidad y tolerancia a fallos.
Bien, no lo he comentado aún, pero en el título salía otra palabra extraña que era ensamblado. Nos interesaban no cualquier tipo de comportamientos del enjambre, sino además un comportamiento típico de ese tipo de sistemas, que es el posibilitar que dos o más agentes se engarcen entre sí, se cojan físicamente. Eso es lo que se llama ensamblado. ¿Qué posibilita esto? Pues bueno, a bote pronto, una de las cosas que posibilita es que tengamos, por ejemplo, un agujero, que un único robot no sea capaz de salvar el agujero y que dos o tres robots se unan, forman un agente más grande que sí que es capaz de salvar el agujero. ¿Vale? Bien, desarrollamos para esto también un simulador de ensamblado en el cual, con una gramática, con un sistema L, éramos capaces de generar el ensamblado de estos agentes. Vuelvo a repetir que aquí lo complicado, que no es en absoluto trivial, es que no hay ningún control centralizado. Es decir, no me vale un sistema L normal en el cual me da esta forma, sino que hay que coger ese sistema L como base y hacer algo para que sea todo de manera descentralizada. No hay ningún coordinador. Finalidad de generar diversas formas de ensamblado, pues crear nuevas entidades, nuevos macrorobots que sean capaces de generar comportamientos distintos, ¿vale? Como os he dicho, por ejemplo, que sean capaces de realizar cosas que un robot individual no era capaz. Aquí veis una forma de ensamblado, por ejemplo, de araña, etc. Los colores azul y verde, ahora lo veremos, son colores de junta, que especifican un tipo de junta que es capaz de rotar en sus ejes, etc. Vamos a ver un vídeo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la gramática que gastamos. Vamos a ver un vídeo de cómo funciona. Bien, aquí tenéis lo que os comentaba, los robots están engarzados y estos robots, el verde y el azul, entre ellos hay unas coordenadas de giro, ¿vale? Con unos límites que permiten un desplazamiento. Claro, aquí no vale cualquier tipo de ensamblado. Como podéis ver aquí, daba la sensación de que como no dejan libres las juntas, no se iba a mover. Sin embargo, como hay una torsión, hay una elasticidad en las juntas, sí que hay formas que muchas veces nos damos cuenta cuando las simulamos que pueden generar un comportamiento que no sea útil. Esta, por ejemplo, es una forma que no genera comportamiento útil porque las juntas están dispuestas de tal manera que no se puede mover. Y aquí vais a ver dos tipos de ensamblado más en los cuales sí que se pueden establecer pues tareas como de desplazamiento de todos los agentes a la vez, etc. La idea que teníamos en este caso era generar al azar los ensamblados, por eso nos creamos una gramática, porque era relativamente sencillo el generarlos al azar. Y una vez generados al azar, probarlos con el simulador para diversas tareas y ver qué tipos de ensamblado eran mejores para qué tarea. Eso en sí es un resumen del título del proyecto. ¿El vídeo se ha parado? Bueno, lo que os comentaba, cada agente, cada cubo, representa un robot y lo que estáis viendo de ensamblado se hace de manera, como os he dicho, distribuida. Es decir, ellos saben cómo se tienen que mover y a dónde tienen que ir para generar esa forma final, pero no hay ningún controlador ni coordinador del movimiento. Más cosas relacionadas con la robótica de enjambre dentro del proyecto. Pues bueno, también elaboramos varios comportamientos. Os voy a comentar principalmente 3. Este es uno de los más simples y creo que es divulgativo en cuanto a que entendáis qué es lo que queríamos conseguir. Tenemos aquí un enjambre de 200 robots y nos interesa que encuentren la zona con mayor recurso. En este caso el recurso se representa por el píxel más cercano a negro, ¿de acuerdo? Que sería la zona máxima. Bien, en este caso, en robótica de enjambre se suelen hacer dos cosas. Primera, definir un autómata o de alguna otra aproximación, como una máquina de estados probabilística, que nos diga cuál va a ser el comportamiento de un agente individual, de un robot individual. Una vez que esto lo tenemos claro, nos interesa saber qué va a ocurrir con todo el enjambre. Esto se suele hacer
formalizando primero el comportamiento individual y a partir de este comportamiento obteniendo unas ecuaciones de recurrencia que nos digan cómo va a evolucionar, en este caso, el estado de los agentes. Ejecutando esta simulación con un poco de tiempo, vemos cómo realmente la tendencia de todos los agentes es llegar a la zona de máximo recurso. En este caso el comportamiento era muy simple. Cada agente individual tenía una pareja y podía hacer dos cosas: o seguir a la pareja o evitar a la pareja. ¿Vale? Y además, cuando un robot estaba encima de un recurso, cuanto más recurso había, más lento se movía. Pues con estas reglas tan simples conseguíamos que todo el enjambre tienda a situarse en la zona de mayor recurso. Vamos a ver ahora con detalle otros comportamientos de este estilo. Bien, aquí ya es una cosa más concreta. En este caso queríamos trabajar buscando las zonas con mayor contaminación de radiofrecuencia de un entorno. En este caso, para que os situéis, aquí está la universidad y esto es zona de San Vicente. Situamos varias antenas de móvil, de manera que simulamos lo que sería la contaminación, porque claro, esta contaminación depende de la orografía del terreno, de las montañas, de varios factores. Y sobre esta mancha de contaminación nos interesaba que los robots se situasen en la zona, como os he dicho, de mayor interferencia. Fijaros que las antenas se solapan entre sí, de manera que aquí pues parece ser que es la zona más intensa, con mayor contaminación. Para ello definimos un autómata un poco más complicado que el de antes, donde teníamos un estado de navegación aleatoria, que sería el estado de búsqueda de esa zona de radiofrecuencia, un estado de expandirse, que lo que hacía era repelerse del resto de agentes detectados e intentar cubrir más parte del entorno, y otro estado de agrupación donde los agentes hacían justo lo contrario que el estado de expandirse. Bien, a partir de ese autómata hay diversos métodos para obtener una ecuación de recurrencia que nos va a predecir qué es lo que va a ocurrir con todo el enjambre. Al final lo que obtenemos es que efectivamente los robots se sitúan justamente aquí, que es la zona de mayor contaminación de radiofrecuencia. Aquí tenéis una animación, aquí empiezan los robots, no sé si los puntitos, sí, se ve algo. ¿Vale? Los puntitos son los robots, se están moviendo. Esto de aquí es la energía de los agentes, que podemos ver como la batería que le quedan a los robots. Y esto de aquí es la distribución de los estados de todo el enjambre. Hay 3 estados: el movimiento aleatorio, el expandirse o el contraerse, ¿de acuerdo? Empieza a mayor probabilidad el de expandirse y poco a poco en el tiempo va disminuyendo y aumenta el de agruparse. ¿Por qué? Pues porque al final de la ejecución lo que nos interesa es que estén todos agrupados, marcando la zona de mayor interferencia. Ahora que está un poco ampliado lo veréis mejor. Hay aquí diversas filas de robots que poco a poco se van dirigiendo hasta la zona de mayor número de recursos. ¿Vale? Aquí se observa. Y este es uno de los proyectos enmarcado dentro de este proyecto global con el que estamos trabajando ahora mismo. En este caso nos interesa detectar manchas de petróleo en un supuesto vertido que ocurriese en el mar. Aquí veis, por ejemplo, esto es una simulación que nos muestra. Esto viene de una aplicación del gobierno de los Estados Unidos, del NOAA, en el cual nos permite introducir dónde ha existido un accidente, por ejemplo, de un barco. En este caso lo puse yo aquí. Y además lo bueno que tiene es que si le introducimos también la información de corrientes marinas, que la tenemos, y la información del viento en un día concreto, nos da exactamente, o por lo menos de una manera muy fidedigna, cómo se movería la mancha de contaminante en el mar. Fijaros que, por ejemplo, aquí de repente aparecen contaminantes y eso es porque hay una parte del petróleo que se hunde y por las corrientes nos lo llevaría a la costa. ¿Vale? Es decir, no es una simulación trivial y tenemos herramientas que nos dan realmente una simulación bastante realista. Bien, pues sobre esto queríamos desarrollar un sistema que fuese capaz de marcar la mancha y seguir la mancha de petróleo. En este caso se complicaba bastante más el tema de ver cómo se modelaba el enjambre, porque lo que queríamos no era predecir
en qué estado iban a estar los agentes cuando terminase la simulación, sino saber en qué posición estarían los agentes en un momento dado. A nivel microscópico, a nivel de un agente, era muy fácil especificar el comportamiento. Teníamos 3 vectores, uno que especifica un gradiente hacia la zona que el sensor, que en este caso es una cámara de vídeo, detecte que hay mayor cantidad de petróleo, un vector de evitación de otros agentes para evitar sobre todo temas de colisión y otro vector aleatorio que nos interesaba por el tema después del formalismo macroscópico. Bien, con esto el agente ya era capaz individualmente de tender hacia la mancha. ¿Cómo podemos demostrar que todo el enjambre realmente va a tender a la mancha y le va a rodear? Pues existen en física cuántica unas ecuaciones que se llaman de Fokker-Planck que nos permiten obtener la distribución de probabilidad de que en un instante de tiempo el enjambre esté en un punto determinado. De manera que definiendo esta ecuación podemos obtener a nivel teórico, antes incluso de simularlo, si el enjambre va a tender a las manchas, si las va a seguir, etc. Bien, aquí tenéis una captura, ¿de acuerdo?, de lo que ocurre con el enjambre cuando lo dejamos funcionar sobre una de estas manchas. Vamos a ver un vídeo. La distribución inicial de los agentes es aleatoria. Y vais a ver cómo poco a poco van a tender a rodear esta mancha, esta de aquí. Fijaros que además dejan una distancia de separación que depende de este vector de evitación, porque lo que nos interesa no es como el caso anterior que se sitúen en un único punto, sino que se expandan y después sean capaces de seguir la mancha. Bien, esta gráfica de aquí es una gráfica utilizando el simulador anterior de qué ocurriría con 20.000 iteraciones de tiempo, ¿vale? Podríamos verlo como 20.000 segundos. ¿Cuál sería la distribución para una mancha estática, eso sí, en la cual los robots estarían marcando? Y esto de aquí es lo mismo, pero obtenido utilizando nuestro modelo probabilístico de todo el enjambre, ¿vale? Como podéis ver, coincide bastante el modelo práctico con el modelo teórico, que es el que nos va a ayudar a analizar el comportamiento global. Bien, ¿y con qué estamos haciendo todo esto? Porque claro, una cosa es a nivel teórico y otra cosa es cuando lo queramos hacer con robots reales. Pues bueno, nosotros estamos trabajando ya con cuadricópteros. De manera que nuestra finalidad es, una vez que hemos probado que a nivel teórico funciona y que a nivel práctico con simulador funciona, nos interesa probarlo con robots que tengan cierta autonomía. Para ello disponemos a día de hoy de 3 cuadricópteros. 3 cuadricópteros que además nos hemos montado nosotros a nivel artesanal y los hemos estrellado también nosotros, hemos aprendido a base de prueba y error. Aquí os he puesto un vídeo. El despegue y el aterrizaje no son automáticos, pero una vez que está despegado sí. En este caso el cuadricóptero va a hacer una ruta, es una ruta de prueba. Lo que es automático es el vuelo por unas coordenadas GPS que se le especifican. Se pueden especificar a mano o se podrían aprender antes e después introducir en el robot, ¿vale? En este caso estamos afinando el tema de ajustar la cámara con una placa de procesamiento, con una Raspberry Pi, de manera que podamos realmente llevar a cabo lo que os acabo de enseñar de detección de una mancha, de un perímetro, etcétera, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos ya funcionando es un sistema que es autónomo en vuelo, que le podemos especificar una serie de coordenadas y él es capaz de ir a esas coordenadas, volver, etcétera. En este caso, este vuelo está hecho en Rabasa, que tenemos enfrente, una zona descampada que tenemos enfrente de Decathlon. Estas aspas cortan mucho, con lo cual en la universidad no las podemos hacer las pruebas, nos tenemos que ir lejos, sin gente, a ser posible. Y en este caso lo que hicimos fue mandarlo a unas lagunas que hay cerca, para que echase un vistazo a las lagunas y volviera. Las lagunas, ahora las empezaréis a ver, están por aquí. Y aunque esta cosa de que vuele solo y tal parece sencilla, os puedo asegurar que no lo es en absoluto. Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la vibración que puede hacer el motor afecta muchísimo a la compensación de la placa, que es la que realmente hace que el cuadricóptero sea estable. Con lo cual, el cómo sitúas la electrónica es fundamental. Al sistema final le queremos poner un Arduino para el tema de
control de sensores, porque además se comunicarán entre ellos los cuadricópteros, etcétera, y una Raspberry Pi que será la que procesará la imagen. Incluso el ver dónde se coloca puede afectar al funcionamiento del sistema. Si en algún momento se pierde la cobertura GPS, se te va al suelo. O sea, es una cosa complicada de probar, ¿vale? A quien le gusta esto es apasionante, pero ya os digo, no es como un robot que si no va, pues mira, lo coges, le vuelves a cargar el programa e intentas depurar. Aquí si no va, se te cae al suelo y ahí ya se ha acabado la depuración. ¿Vale? Estas son las lagunas que os decía. Creo que fue un vuelo de 1 kilómetro y poco. ¿Vale? Gira en este caso y ahora va a venir a la zona en la que estábamos nosotros. Y os digo que todo esto es en automático. Además, a la distancia que estaba de nosotros, creo que veíamos un punto muy, muy, muy pequeñito. Es prácticamente imposible a vista navegarlo. Bueno, plataforma de la que disponemos para desarrollar temas de robótica, pues bueno, varia. Ya os he dicho que tenemos 3 hexacópteros concretamente. Tenemos un robot Pioneer DX y un robot PeopleBot. Este sobre todo para el tema de interacción, con pantalla táctil, etcétera. Y tenemos 10 Kepera para el tema de robótica de enjambre, que son robots chiquitines, que además tienen cámara, pinzas para el tema de ensamblado, etcétera. Con esto es con lo que hemos trabajado nosotros. Y dentro del tema también de robótica, pues publicaciones en varios sitios, ¿vale? No quería tampoco... He seleccionado algunas carátulas de las revistas y congresos más actuales y os las he puesto aquí para que las conozcáis. Y yo creo que por mi parte ya está. Si queréis después, cuando acabe Rafa ya y tenéis alguna pregunta de cualquier tema, me la hacéis, ¿vale? Y le paso la palabra a Rafael Molina. ¿Tienes tu cable? Sí. Gracias, Fidel, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, Fidel ha introducido muy bien las líneas del grupo y si os acordáis, en las dos últimas son líneas generales, hablan de realidad virtual y de videojuegos. Entonces yo os voy a hablar de esta parte. La charla la hemos llamado Aprender, Investigar, Jugar. Bueno, aparte porque queda un lema aparente, pero no solo por eso, sino porque tiene un significado importante, que son las facetas en las que nosotros nos desenvolvemos dentro de este apartado de videojuegos o de realidad virtual en general. Aprender porque estamos interesados en los videojuegos no solo en su faceta más lúdica, sino también como videojuegos educativos, es decir, que nos permiten desarrollar alguna de nuestras capacidades, investigar porque somos investigadores y nos interesa investigar en este campo, y jugar porque al final los videojuegos son juegos y lo que importa de ellos, por encima de muchos otros factores, es que entretengan. De hecho, nuestro leitmotiv es proporcionar juegos que tengan ese carácter lúdico de forma que sirvan de motivación, que enganchen a los usuarios y de forma quizás un poco velada terminen enseñando. ¿De acuerdo? Bien, 3 son las facetas de las que os voy a hablar. Primero, los videojuegos educativos. En inglés normalmente el término que se utiliza es serious games, porque parece que la palabra juego está un poco devaluada en la academia. Es decir, juego pues es cosa de niños, es cosa con poca importancia. Sin embargo, realmente tienen un potencial muy grande y la comunidad académica pues los ha llamado videojuegos serios para diferenciarlos de lo que serían videojuegos puramente lúdicos. En castellano se suele utilizar más el término videojuego educativo. Luego también trabajamos en el tema de gamificación. Este palabra en inglés viene del inglés game, gamification, castellano ludificación o gamificación. Lo que indica es, o lo que trata es el uso de los principios de los videojuegos para incorporarlos a cualquier proceso, no solamente a lo que sería la parte puramente lúdica. Y por último, el videojuego como proyecto,
proyecto de aprendizaje, proyecto de investigación, es decir, como plataforma para desarrollar otros aspectos. Entonces, os comento muy rápidamente unas cuantas líneas generales relacionadas con esto. A ver, vale. Sobre el tema de videojuegos educativos, pues hemos realizado un proyecto que se llama Game Learning. Este proyecto trata de utilizar los videojuegos como plataforma para el aprendizaje de determinados aspectos muy concretos. Son videojuegos, minijuegos conceptuales orientados a desarrollar determinados conceptos, determinadas capacidades muy concretas, en este caso orientadas a directivos. Entonces, lo que hacen es desarrollar capacidades directivas. En concreto, los 5 videojuegos que tenemos ahí se llaman Mind Rider, que es el que tenéis arriba a la izquierda. Ese videojuego está orientado a desarrollar capacidades de creatividad y se trataba de construir montañas rusas espaciales para desarrollar capacidades de creatividad. Delegar Me, que es el siguiente, lo tenéis aquí a la derecha arriba. Ese videojuego desarrolla capacidades de delegación. Entonces, lo que son batallas espaciales en las que hay un ejército y el capitán tiene que delegar en su tropa para que defiendan a las ciudades de esos ataques alienígenas. El siguiente es Cronos, que es el que tenéis a la izquierda en medio. Ahí trata sobre la gestión del tiempo. Es una agenda en la que hay que ir incorporando las diferentes acciones del día y, bueno, dependiendo de las acciones, pues ganas vida, ganas confianza, etcétera. Ninja Ship Warriors, que está aquí a la derecha abajo, ese videojuego trata sobre gestión de equipos. Entonces, hace referencia a cómo gestionar los equipos para que funcionen correctamente. Y, por último, el videojuego Komuso, que es el de abajo a la izquierda, es un videojuego de negociación y de resolución de conflictos. Es decir, lo que trata es de resolver conflictos en una aldea japonesa, ¿vale?, a través de un monje se llama Komuso, ¿vale? Bueno, como os fijáis aquí, bueno, hay una parte divertida, porque hay una metáfora que intenta ser divertida. Son videojuegos que además están disponibles en la web del grupo y se pueden descargar, son de acceso libre y son videojuegos como tales, es decir, que uno juega con ellos y si no sabe que van un poco más allá, pues quizás ni se da cuenta de que realmente se está intentando inculcar algún tipo de concepto por debajo. El siguiente aspecto sería el tema de la gamificación. La gamificación, como os he dicho, es llevar los conceptos del videojuego, el hecho de que nos estructuremos en niveles, que tengáis que pasar un nivel para conseguir un reto, que eso os dé acceso a un nivel siguiente, en cualquier proceso. Esto se utiliza en procesos industriales, se utiliza en procesos entre ejecutivos, entre la gestión de empresas y, en particular, nosotros lo hemos aplicado a la asignatura de lógica. Me imagino que muchos de aquí habéis utilizado Peleman. Bueno, sabéis que es un videojuego basado en programación lógica y se trata de ir creando, de ir añadiéndole reglas basadas en Prolog para mejorar en el comportamiento del personaje y, bueno, esto a la vez que vas jugando vas aprendiendo Prolog, ¿de acuerdo? El último aspecto que os he hablado es el videojuego como proyecto. Utilizamos el videojuego como proyecto, en este caso educativo, a través de lo que llamamos el ABP Game, que es el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, los que habéis hecho la asignatura, que veo aquí que hay varios, bueno, sabéis que lo que hacemos son entre 4 asignaturas, juegos y realidad virtual, donde está Fidel y Carlos, razonamiento que lleva Fran Gallego, juegos que llevo yo y MFA que lleva también Fidel y Marc. Bueno, entre las 4 asignaturas lo que hacemos es desarrollar un videojuego que sirve como base para todas las asignaturas para aprender a desarrollar un videojuego formado por diferentes módulos. Esto acaba ya porque los planes de la actual ingeniería informática ya se cierran, entonces tenemos una nueva versión, ABP
Game Plus, en este caso orientada a ingeniería multimedia, que se pone en marcha el año que viene, en cuarto en el itinerario de creación y entretenimiento digital. No sé si hay alumnos aquí también de ingeniería multimedia. Bueno, pues vamos a hacer una experiencia similar, en este caso ampliada, porque son más asignaturas, más focalizadas en el tema de los videojuegos. Y bueno, nos demuestran la utilidad de utilizar un videojuego como proyecto motivador para explicar y para el aprendizaje de los conceptos de las titulaciones técnicas de las que estamos tratando. Bien, centrándonos ya en la parte de investigación, como veis, intentamos tratar el tema de los videojuegos de forma bastante global, pero en esta charla, que es más específicamente investigadora, pues hay 3 líneas fundamentales de trabajo dentro de lo que serían videojuegos y realidad virtual, que sería el uso de la inteligencia artificial, de los diferentes paradigmas y de los diferentes métodos en el campo de los videojuegos. Por otro lado estaría la utilización del videojuego como plataforma tecnológica educativa y, por último, pues herramientas para el modelado de estos entornos virtuales y de estos videojuegos. Entonces, las 2 primeras las voy a perfilar de manera muy rápida y me voy a centrar en contaros un proyecto que es el último, el del modelado de entornos virtuales. Sobre inteligencia artificial aplicada en el tema de los videojuegos, sobre todo en esta parte estamos centrados en el tema de neuroevolución. La neuroevolución es la utilización de algoritmos, métodos evolutivos, algoritmos genéticos y de otras familias, pero centrados en evolución, para la definición de la topología y de los pesos de redes neuronales. Es decir, es una mezcla entre 2 paradigmas, que sería el paradigma evolutivo y el paradigma neuronal, utilizando el evolutivo como base para generar la topología de redes neuronales, ¿vale? Ahí estamos aplicando esto en concreto a un videojuego que se llama Torx, que es de libre acceso, que nos proporciona una plataforma para probar los algoritmos. Y en concreto lo que hacemos es a uno de los coches del circuito le hacemos aprender cómo conducir, es decir, se tiene que mover por el circuito sin chocarse con el resto de vehículos, siguiendo la pista y llegando en un tiempo dado al final del recorrido, ¿vale? Esto se hace a través de una red neuronal que es entrenada, mejor dicho, es definida, su topología es definida a través de algoritmos evolutivos y después es entrenada. Entonces, bueno, nuestra aproximación al final obtiene unos resultados por encima de los primeros o de las versiones más clásicas de este tipo de métodos, algo por debajo de las últimas, de las mejores opciones, pero con una diferencia fundamental sobre estos métodos que parecen ser mejores. Y es primero que disminuye en un orden muy importante la complejidad o el coste temporal de los algoritmos, y segundo que además la convergencia se produce en un número de iteraciones mucho menor, ¿de acuerdo? Con lo cual el proceso de aprendizaje es mucho más rápido. El segundo aspecto del que os he hablado era sobre la plataforma tecnológica educativa. En este caso hemos desarrollado un videojuego que se llama The Conference Interpreter, COIN. Este videojuego se ha desarrollado en colaboración con el Departamento de Filología Inglesa para la utilización en la titulación de traducción e interpretación. Consiste en un videojuego en el que un supuesto conferenciante está dando una charla y entonces el alumno o el jugador tiene que hacer de intérprete de este conferenciante. La charla va apareciendo, bueno, el objetivo principal es enseñar determinado léxico correspondiente a esa charla. Entonces la charla va apareciendo traducida
Es decir, se escucha en inglés, aparece traducida al castellano, con determinados huecos que hay que rellenar. En esos huecos aparecen varias opciones, entonces el alumno tiene que ir seleccionando cuál es la palabra que considera que va asociada a ese hueco. Tienes una serie de comodines, un nivel de vida, una serie de niveles, es decir, que esto tiene una estructura de videojuego que lo hace motivador, que lo hace entretenido de seguir, pero la parte casi del videojuego es lo de menos. Lo importante es todo lo que hay detrás, la recogida de datos y el tratamiento que hacemos de los datos. Este es un videojuego que recoge absolutamente toda la actividad del usuario, las palabras que responde, las que acierta, las que falla, las que no utiliza, las que no responde, los tiempos, etcétera. Es decir, un montón de datos del usuario, y analiza esos datos porque el objetivo es tratar de predecir, en función de cómo se está jugando, cuál es el resultado final en la asignatura. Entonces se hace, disculpa que se ha bloqueado, vale. Lo que se hace es entrenar una red neuronal a partir de estas entradas y se trata de adivinar cuál va a ser el resultado final en 4 test que se les hacen a los alumnos. Y esos 4 test, esas 4 pruebas son una prueba escrita, la prueba oral, la prueba sobre los términos y el examen final de la asignatura. Entonces tratamos de encontrar correlaciones entre la forma en que ha jugado y los resultados finales. Entrenamos una red neuronal y tratamos de adivinar cuál va a ser la nota final del alumno a partir de cómo está jugando. Esto parece un poco extraño, se utilizan técnicas de data mining, de educational data mining, de minería de datos educativa, y al final, sorprendentemente, sí que existe una correlación, además una correlación mayor de la que cabría esperar, y es posible, a partir de un par de horas que el alumno esté jugando, detectar cuáles son sus carencias en esos 4 aspectos de la evaluación. La idea no es evaluar al alumno a través del videojuego, porque bueno, esto es todavía un poco arriesgado quizás, pero sí utilizarlo como medida de cómo está evolucionando el aprendizaje del alumno, de tal manera que el alumno pueda jugar un rato y el sistema le diga, bueno, aquí en esta parte, en la parte de escritura estás un poco flojo, en la parte de listening estás aceptablemente bien, y tu nota final, si sigues por este camino, va a ser de un 5. Entonces, esto le sirve al alumno para saber qué parte tiene que reforzar y cómo mejorarlo. ¿De acuerdo? Bueno, es un trabajo bastante interesante. Y el último, que es el modelado de entornos virtuales, en este me voy a entretener más y os lo voy a contar con un poco más de detalles, si no os aburrís demasiado. Se llama Minerva. Minerva es el acrónimo de Modelo Integral para Entornos Virtuales y Agentes. Y aquí lo que vamos a hacer es, lo que os voy a explicar es un modelo para diseñar y para desarrollar estos sistemas virtuales en general, o videojuegos, porque al final un videojuego es un caso particular de sistema de realidad virtual, es un modelo para diseñar estos sistemas, ¿vale? Bueno, paso a contaros cómo funciona esto. La motivación de por qué pensamos en un sistema de este estilo viene dado por la enorme diversidad que tenemos actualmente en los dispositivos de entrada y salida, tanto en temas más domésticos, como pueden ser una tableta, puede ser un ordenador, un PC, pero también en otros sistemas más avanzados, como pueden ser pues, gafas de realidad virtual, o como pueden ser sistemas Cave, cámaras, guantes de realidad virtual. Es decir, hay una gran diversidad de dispositivos y normalmente los entornos hay que adaptarlos a cada uno de ellos. Entonces, la idea era cómo crear un modelo que nos permitiera generar un único juego o un único entorno y después que la adaptación a los diferentes dispositivos fuera mucho más sencilla. Esto después fue avanzando y nos llevó a un objetivo final, que es la de la integración. Entonces, la integración en un sistema de realidad virtual o en un videojuego hay bastantes componentes,
quizás las 4 principales serían, por un lado, la interacción, que es esa diversidad de los dispositivos de los que os he hablado, la visualización. No es lo mismo visualizar un videojuego en un smartphone que en una pantalla Cave. Y luego los módulos del propio videojuego, particularmente la inteligencia artificial que debe mover o que debe dotar de comportamiento a los diferentes personajes y los diferentes elementos del entorno, y la física, es decir, las leyes físicas que modelan ese mundo y que hacen, bueno, pues que uno no pueda atravesar una pared o que si está en el aire se caiga por el peso de la gravedad, etc. Bien, para ello lo que propusimos es este entorno que hemos llamado, este modelo que hemos llamado Minerva, que se basa en un modelo gramatical. Aquí veréis que hay varios puntos en común con lo que ha contado antes Fidel, porque vamos a hablar de agentes y vamos a hablar de modelos gramaticales basados en modelos sistemas L, ¿de acuerdo? Bien, en este modelo gramatical que nosotros proponemos para modelar entornos virtuales hay 4 elementos fundamentales. Por un lado estarían las primitivas. Las primitivas son primitivas de visualización, son elementos que se ven en el juego. Pero no en un sentido estricto, son elementos como pueden ser, bueno, pues si hay un coche o si hay un personaje, si hay una esfera, lo que sea, eso es una primitiva. Pero también cualquier otro elemento del videojuego que tenga alguna representación, aunque no sea visual. Por ejemplo, estoy hablando del sonido. Si tú lo que tienes es un sonido, pues eso también es una primitiva. Al fin y al cabo lo tienes que representar, lo tienes no en la pantalla, pero sí en el altavoz. Las transformaciones, es el segundo elemento, son operaciones sobre esas primitivas que nos permiten manipularlas, nos permiten colocarlas en diferentes sitios, moverlas, orientarlas, cambiarlas de tamaño, etc. Y luego tenemos la pieza angular, que serían los agentes. Los agentes son cualquier elemento que tiene un comportamiento dentro del entorno virtual. Este comportamiento puede ser muy simple, puede ser simplemente reactivo, o puede ser deliberativo, puede tener un comportamiento inteligente, más o menos complejo. Y por último tenemos un elemento que sería la chispa que hace que todo esto se mueva, que serían los eventos. Los eventos son señales que permiten que el mundo avance, es decir, que se produzca alguna acción en el mundo. Bien, como sabéis, cuando uno da una definición gramatical, uno de los aspectos que debe dar es la sintaxis. Esta es la sintaxis de nuestra gramática. Son reglas de producción. Los que conocéis temas de gramática sabéis perfectamente lo que es. Bien, pues a partir de esto lo que nos permite es generar cadenas que pertenecen a un determinado lenguaje. Este lenguaje lo llamamos lenguaje M, mejor dicho, la gramática se llama M, el lenguaje sería L de M, y lo que vamos a hacer es describir las escenas a partir de una cadena. Es decir, que vamos a tener una cadena que nos describe la escena. Esa escena va a estar formada al final solo por una serie de símbolos terminales que son los que corresponden a las 3 últimas reglas, la P, que son primitivas, la T, que son transformaciones, y la A, que son agentes. Los agentes, además, esto lo explico porque es importante, tienen un subíndice y un superíndice. El subíndice son los atributos, son determinados aspectos, características del agente, y la E, el superíndice, son los eventos a los cuales responde ese agente. Es decir, los agentes responden a determinadas señales. Bueno, pues esas señales son los eventos a los que responde el agente. La sintaxis, la sintaxis en una gramática nos da solamente información sobre la corrección o no de las cadenas, pero no nos dice nada sobre el significado que tienen esas cadenas. Esto nos lo da la semántica. La semántica lo que nos permite es dotar de significado a esos símbolos que forman parte de una cadena. Nosotros utilizamos una semántica denotacional, eso quiere decir que la semántica se da a través de funciones matemáticas, de tal manera que definimos para cada una de las reglas sintácticas que habéis visto en la transparencia anterior, pues una o varias funciones que nos dicen qué significa que ese símbolo esté en esa cadena y además que esté en esa posición.
Bien, esas funciones semánticas no voy a entrar en mucho detalle en su formulación, pero simplemente comentaros cómo funcionan. Para las tres primeras reglas, que son reglas en las que, si os fijáis, no aparecen símbolos terminales, solamente símbolos no terminales, estas reglas son muy sencillas, estas funciones semánticas son muy sencillas, lo único que hacen es dividir la cadena en trozos y llamar a su vez a las funciones semánticas de las siguientes reglas. En cuanto a las reglas que tratan las funciones que tratan a las reglas 4 y 5, estas tampoco son muy complejas y lo que tratan es de transformar la primitiva y la primitiva de las transformaciones en elementos de un sistema gráfico elegido. Entonces, si os fijáis, ahí tenemos tres funciones de visualización, las hemos llamado funciones de visualización. La función alfa lo que hace es, a partir de una primitiva, obtiene cuál es su representación en un determinado sistema gráfico. Para que nos entendamos en palabras llanas, suponer que el sistema gráfico es OpenGL, pues esto lo que haría sería la primitiva, imaginaos que es una esfera, pues definir cuáles son las llamadas de OpenGL necesarias para dibujar en pantalla una esfera. En el caso de las funciones beta y gamma, son funciones que tratan las transformaciones. Las transformaciones, si os fijáis en la regla 5, veis que aparece una transformación, es una T, que es una transformación concreta. Normalmente sería una traslación, una rotación o un escalado, que afecta a una serie de objetos que están entre paréntesis. Bien, pues la función beta se llama cuando se abre el paréntesis, la función gamma cuando se cierra el paréntesis. Y esto lo que hace es transformar esas llamadas en líneas de código finales de OpenGL. Por ejemplo, en el caso de que era G, de que el sistema gráfico fuera OpenGL. ¿Vale? Bien, esto lo que nos permite es la visualización de la cadena en forma de OpenGL, por ejemplo, o cualquier otra librería. Podría ser DirectX o podría ser cualquier otro sistema gráfico. Yo podría traducir esto, por ejemplo, en un sistema VRML o en cualquier otro, o en un XML, por ejemplo, o en un sistema, si fuera sonido, pues lo que estaría haciendo es hacer que suenen determinados sonidos en función de cuál es cada primitiva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de esta separación? Bueno, que estas son las únicas funciones que yo tengo que cambiar en el caso de que quiera visualizar el videojuego, el entorno, en un sistema gráfico diferente. Y el resto del videojuego permanece sin cambiar, permanece inalterable. ¿Vale? Funciona con las mismas reglas, funciona exactamente igual, pero puedo visualizarlo en diferentes sistemas. Ahora vais a ver un par de ejemplos. Bueno, la última regla de visualización es la del agente, que es la parte fundamental. Aquí lo que vamos a hacer es, el agente, si os acordáis, responde a una serie de eventos que están en el superíndice E, de tal manera que dependiendo del evento que le llegue, el agente hará una cosa u otra. Uno de los posibles eventos que puede tratar es el evento de visualización. Entonces, cuando el agente recibe un evento de visualización, lo que hace es llamar a la función pi. Fijaos que tenéis que pi tiene como dominio el conjunto de agentes y el conjunto de eventos, y lo que obtenemos como resultado es una serie de primitivas y transformaciones. Es decir, que lo que hace es transformar un agente en primitivas y transformaciones. Suponed un caso sencillo. Tenemos un videojuego de fútbol y tenemos un agente que es la pelota. Entonces, la pelota tendrá que reaccionar, por ejemplo, a un evento de chutar, a varios eventos, y entre ellos el evento de dibujarse. Entonces, cuando llegue el evento de dibujarse, esa pelota, como agente, se transformará en la primitiva pelota, en la primitiva esfera, que lo que hace es dibujar realmente en pantalla una esfera. ¿De acuerdo? Bien, además de las funciones de visualización, tenemos una serie de funciones semánticas que hemos llamado funciones de evolución, que son las fundamentales en el tema de los agentes. Las funciones de evolución, si os fijáis abajo en la definición en lambda, tenemos también agente y evento, pero ahora lo que obtenemos no son primitivas y transformaciones, sino que lo que tenemos es una nueva cadena
una nueva serie de símbolos del propio lenguaje. Esto lo que nos permite es evolucionar la cadena, es decir, yo tengo una cadena que me describe el mundo y cuando recibo determinados eventos lo que hago es transformar esa cadena y puedo coger el agente que está en esta posición y llevarlo a otra posición. Puedo hacer que ese agente desaparezca y aparezca otro agente en su lugar, o puedo hacer que este agente se desdoble o cualquier otra cosa que yo quiera realizar. Entonces aquí tenemos una evolución de la propia cadena, es decir, la cadena por un lado me describe la visualización en un momento dado, pero por otro lado me está definiendo el entorno virtual en toda su extensión, tanto los elementos que lo forman en ese momento como la propia evolución, el propio comportamiento de la gente. En esta función de evolución es donde implementaremos los métodos de inteligencia artificial que necesitemos para que el sistema evolucione correctamente. Por último, los eventos, ya os digo, son los que modelan la actividad del sistema y son señales que se lanzan para que el mundo evolucione, se visualice, etc. Estos eventos son independientes del dispositivo, son de un nivel mayor de lo que sería un evento típico en un programa, pues el típico evento de ratón, evento de teclado. Aquí hablamos de eventos de un nivel de abstracción mayor. Por ejemplo, pues un evento sería chutar. ¿Cómo se chuta? Pues a lo mejor si tengo un ratón, chuto con el ratón, pero si no tengo ratón, chuto con el teclado o con un joystick o con lo que sea. Es decir, que lo que hacemos es independizar el evento del dispositivo concreto del cual parte. Y al final lo que hacemos es procesar todo esto en forma de un algoritmo que gráficamente, como veis, es muy sencillo, pero que bueno, tiene una serie de complejidades internas, evidentemente, pero veréis cómo es sencillo de entender. W sub 0 es la cadena inicial que me define el mundo en un momento dado. Entonces, esta cadena la introducimos en el sistema y lo que hacemos es procesarla cuando se recibe un evento, que sería el rayo con la E que tenéis arriba. Cuando se recibe un evento de evolución, lo que hace esta cadena es generar una nueva versión de la cadena que llamamos W sub I. Y esta realimenta el sistema de tal manera que, conforme vamos recibiendo eventos, el sistema va evolucionando y se produce un ciclo hasta que se produce un evento final, que es el de terminar. A la vez, podemos seguir recibiendo una serie de eventos que son los de abajo, que esos serían eventos solo de visualización. Es decir, esto lo que hace es decirnos que la cadena se va a visualizar en la pantalla. Y lo que hace es coger la cadena, transformarla solamente en primitivas y transformaciones, eliminando ya lo que serían los agentes, y generar la visualización final de esa cadena en el dispositivo concreto del que vayamos a utilizar. Daos cuenta que en el caso de que yo cambie el dispositivo solamente tengo que cambiar esta última parte, es decir, ese procesamiento de la visualización. Toda la parte de arriba, toda la evolución del sistema no lo tengo que cambiar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son módulos que son reutilizables. Vamos a ver un ejemplo y seguramente lo vais a entender mejor. El primer ejemplo que hicimos, que es muy sencillito, es un simulador de incendios forestales. Aquí teníamos un espacio, un terreno en el que iban creciendo árboles y de vez en cuando caían rayos. Cuando cae un rayo, pues el árbol, si hay un árbol en esa posición, el árbol desaparece. Eso es lo único que hace este simulador, ¿vale? Entonces tenemos tres primitivas que son dibujar el árbol, dibujar el rayo y dibujar el terreno. Esos son los elementos estáticos, los elementos visualizables que aparecen en el mundo. Vamos a tener dos transformaciones que son trasladar para colocar el árbol y el rayo donde queramos colocarlo, y escalar, porque los árboles lo que hacen es que empiezan siendo pequeños y van creciendo, ¿vale? Bien, ¿qué eventos vamos a manejar? Tres eventos, que son crear el árbol, que es crear un árbol en una posición aleatoria, lanzar un rayo, que es lanzar el rayo también en una posición aleatoria, y dibujar, que es dibujar el sistema en el momento, en el estado actual. Y luego los agentes van a ser tres. Son el bosque. El bosque responde a los tres eventos, crear árbol, lanzar rayo y dibujar. Y luego tenemos dos agentes más, que son el árbol, con un solo atributo, que es la posición en la que se encuentra, y que responde a dos eventos, lanzar el rayo y dibujar. Y por otro lado, el propio rayo, que también tiene una posición y que solamente responde al evento de dibujar.
Bien, la cadena inicial de la que partimos es simplemente la cadena bosque y a partir de ahí tiene que ir desarrollándose. Entonces, ¿cómo van evolucionando los agentes? Bueno, pues se trata de que este bosque tiene que ir creando nuevos árboles y lanzando rayos, destruyendo árboles, y todo eso tiene que estar en la cadena, es decir, la cadena debe representar cuál es el estado actual del entorno. Entonces, las funciones de evolución serían, para el caso del bosque, la función de evolución es muy sencilla, simplemente si el evento que recibe es un evento de crear árbol, lo que hace es añadir el agente árbol a la cadena. ¿En qué posición? Pues como es aleatoria, en cualquier posición, la que salga en ese momento. Si el evento que recibe el árbol es lanzar rayo, entonces, perdón, el bosque. Si el evento que recibe el bosque es lanzar rayo, entonces lo que hace es añadir un rayo en la posición aleatoria, también lo añade en la cadena. A la vez que el agente bosque recibe el evento lanzar rayo, lo reciben todos los demás agentes también. Aquel que no lo procese directamente lo ignora y aquel que lo procese tendrá que realizar sus propias acciones. En el caso, por ejemplo, del árbol, si recibe el evento lanzar rayo y además la posición del árbol, del propio árbol, coincide con la posición de ese árbol, de ese rayo, entonces lo que tendrá que hacer es eliminar el árbol. Y por último, esto hay que visualizarlo. Entonces, ante el evento dibujar, ¿cómo se dibuja cada uno? Pues el bosque simplemente genera la primitiva dibujar terreno, el árbol genera la primitiva dibujar árbol y lo transforma para colocarlo en la posición y en la escala que le toque en el momento, y el rayo dibuja el rayo en la posición que le toque a través de la transformación trasladar. Bien, todo esto lo que hace es ir generando cadenas que van evolucionando dependiendo de los eventos que vas recibiendo y que cada cierto tiempo, típicamente 25 veces por segundo, se dibujan en pantalla. Entonces aquí tenéis un pantallazo de un momento dado en el que tenemos una serie de árboles que han ido generándose y un rayo, que lo tenéis ahí en el centro, que veis que en este caso pues no ha caído sobre ningún árbol, ¿vale? Otro ejemplo para que veáis la versatilidad de este sistema pues es, por ejemplo, un Scalestric. En este caso teníamos solamente dos primitivas, que es el coche y el circuito, y dos posibles transformaciones, que es trasladar y rotar. En este caso el escalado no tiene sentido, los coches tienen un tamaño fijo, pero sí pueden moverse y además pueden cambiar de orientación, pueden rotarse. Eventos, pues hay dos solamente, que sería acelerar, que esto es un evento lanzado por el usuario, pues el usuario, el que está jugando, decide acelerar o decelerar. La aceleración puede ser positiva o negativa. Y dibujar. Y dos agentes, que serían el coche, cuyos atributos son la velocidad que lleva en ese momento y la posición que ocupa, y que responde a dos eventos, que serían el de acelerar y el de dibujar. Y el circuito, que solamente responde al evento de dibujar. En este caso, la cadena inicial es un coche, son dos coches y un circuito. Fijaos que yo, simplemente añadiendo un tercer coche, tendría 3 coches en carrera en vez de 2. ¿Vale? De esa manera indico cuál es la posición inicial del circuito. Funciones de evolución solamente del coche. Pues cuando yo acelero, lo único que tengo que hacer es cambiar el atributo velocidad del agente coche. Y la visualización también es muy sencilla. Si recibo un evento de dibujar, en el caso del circuito, dibujo el circuito, y en el caso del coche, dibujo el coche y lo coloco con la traslación y rotación que corresponda en el sitio donde deba de estar. En este caso, el interés es que la función de visualización la hemos hecho doble, la hemos hecho para dos sistemas. Hemos hecho una versión en 2D y una versión en 3D. La versión en 2D funciona con sprites, la versión en 3D con modelos poligonales. No hemos cambiado para nada el videojuego, es exactamente el mismo, solamente cambia la función que visualiza en pantalla. Y aquí tenéis cómo queda el Scalestric en 2D, bastante sencillo, y el Scalestric en 3D, ya con una cierta complejidad. Funcionan, ya os digo, exactamente con las mismas reglas, no hay que cambiar nada.
El último ejemplo que hemos hecho es el de un simulador robótico, que no sé qué hora llevamos, pero yo creo que ya va siendo hora de que vayamos terminando, ¿no? Bien, el simulador robótico es muy sencillo. En realidad, bueno, es muy sencillo para ser un simulador robótico. Es un poco más complejo que los elementos anteriores. Tenemos más eventos y el robot, en este caso, también tenía dos visualizaciones, una en 2D y otra en 3D. Por deciroslo muy rápidamente, el robot tiene dos sensores, tiene un láser y una cámara. El láser le permite detectar los obstáculos y la cámara le permite identificar una serie de marcadores para hacer una ruta, ¿vale? Entonces permite hacer todo el movimiento a través de este sistema. El interés de este modelo es sobre todo el hecho de que independiza toda la lógica del videojuego o del entorno virtual de la parte de visualización y también de la parte de interacción, porque los eventos llegan al sistema exactamente igual independientemente del dispositivo concreto que estemos utilizando. Entonces podemos diseñar el comportamiento por un lado y después pequeños módulos que lo visualicen en diferentes sitios y de pequeños módulos que lancen los eventos para diferentes dispositivos de interacción, ¿vale? Bueno, para terminar, en este caso tenemos 3 publicaciones relacionadas con este sistema y ya de una forma más general, refiriéndonos a toda la parte de videojuegos, no solo a Minerva, os quería comentar algunos trabajos fin de carrera, tanto del máster de tecnologías de informática como de ingeniería informática, para que os hagáis una idea del tipo de proyectos que dirigimos en el grupo y animaros a los que estáis pensando en proyectos final de vuestras respectivas titulaciones, pues a participar con nosotros. En este caso, por ejemplo, en el tema del máster de tecnologías de informática, el Scalextric que habéis visto es un proyecto final de máster de un alumno de hace 2 años. No lo que es Minerva, que es un proyecto de tesis que ahora os comentaré, pero sí la utilización de Minerva para generar el Scalextric. Y el año pasado dirigimos también un proyecto, Patricia y yo, sobre un sistema de realidad virtual basado en RToolkit. Y luego, en ingeniería informática, pues en el grupo hemos dirigido fundamentalmente Fidel y Carlos, que son los profesores de juegos, muchísimos proyectos relacionados con juegos. Aquí solamente tenéis los de los 2 últimos años, porque bueno, era una lista muy grande, pero para que os hagáis una idea de los videojuegos que se han ido desarrollando como proyecto final de carrera. El siguiente paso, cuando en los escalones académicos, o el paso final, es la realización de tesis. También estamos dirigiendo tesis. Hemos dirigido en concreto 2 que están ya terminadas. Una está relacionada con CAD/CAM, que he codirigido junto con Tony Jimeno, que os hablará después de la charla siguiente. Y otra tiene que ver con una de las cosas que os ha contado antes Fidel, la reconstrucción a través de estéreo de entornos, ¿vale?, que se leyeron el año pasado. Y ahora mismo, pues solamente en este tema concreto hay 4 tesis en marcha. En el grupo hay más tesis, pero relacionadas más con lo que ha comentado Fidel. En el tema de videojuegos hay 2 que están muy avanzadas, que son la primera que aparece ahí, que es la de Fran Gallego, que conocéis todos como profesor, que es lo que os he contado de neuroevolución y de las carreras de coches. Esta sería una pequeña parte de lo que es su tesis. Y la segunda que aparece ahí, el sistema formal para definición de mundos virtuales, que es el sistema Minerva que os acabo de explicar, que también está, bueno, pues ya en pocos meses se leerá. Luego hay otras más que están un poquito menos avanzadas relacionadas con esto. Y eso es todo de forma muy, muy rápida. No sé si habréis podido seguirme bien. Pues una parte de lo que estamos haciendo, ¿vale? Sobre todo transmitiros el interés de que estas tecnologías, que aquí en este ámbito no tanto, porque todos somos
informáticos y somos académicos, pero fuera se ven como un poco, se menosprecian de alguna manera porque son temas lúdicos, el videojuego. En realidad hay muchísimo campo donde trabajar, tanto a nivel ingenieril como a nivel de investigación. Y animaros a que trabajéis en estos ámbitos y en general en los del grupo completo. Y ahora, si os parece, pues Fidel y yo contestamos las dudas que tengáis, las preguntas. Si me hacéis preguntas, haremos nosotros preguntas a vosotros. Así que yo me lo pensaría, ¿eh? Te va a tocar preguntar. No, me toca preguntar. Uno por uno, además. Nada. ¿Nada? ¿Nadie? Pues nada. Yo sí que voy a preguntar. ¿Sí? Sí. A ver, es una encuesta rápida. ¿Quiénes sois de ingeniería informática de la titulación antigua que estáis terminando? Vale. ¿Alumnos del máster de tecnologías de la informática? ¿Alumnos de ingeniería multimedia? ¿Y qué se me olvida? Del grado en informática. 2. Y los demás, curiosidad, alumnos de doctorado, me imagino, ¿no? De becarios, etcétera. ¿Cómo? Créditos gratis, también. ¿Quiénes no tenéis ninguna relación directa con la informática? Vale, entonces habréis tenido dificultad, me imagino, ¿no? Para seguir alguna parte. Bueno, nada, era simple curiosidad, ¿eh? Muy bien. Bueno, gracias por asistir a todos, ¿vale? Esperemos que os haya gustado y por nosotros ya hemos terminado.